Bueno, regresamos en Se Presume Culpable. Aquí estamos desde Rosario en Radio Vox 88.3. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con un caso de violencia institucional ocurrido en la provincia, en la ciudad de Córdoba, puntualmente, y que tiene que ver con un caso que tomó trascendencia a nivel nacional, y es el caso de Blas Correas. Este chico que fue asesinado por la policía en un caso de gatillo fácil en agosto del 2020, en plena pandemia. Blas había salido con sus amigos a tomar algo a un bar, y cuando regresaban los cuatro en un auto, él en la parte trasera del vehículo, los detiene un control policial. Bueno, como todo joven, no estaban cometiendo ningún delito, no tenían ninguna falta, no estaban haciendo absolutamente nada fuera de lugar. La policía los para con sus armas desenfundadas. Estos chicos se asustan y siguieron de largo, no pararon. Entonces, ¿qué ocurrió allí? La policía los comenzó a perseguir y a disparar. Estos disparos, 2 policías fueron los que dispararon, ingresaron por distintas partes de la parte trasera del vehículo, y uno de los disparos atravesó a Blas Correas. Inmediatamente sus amigos se dirigieron a un nosocomio de la ciudad, a un sanatorio de la zona. No lo quisieron atender, no lo recibieron y no lo quisieron atender. Trataron de ir hacia otro nosocomio para tratar de buscar asistencia para Blas, pero la policía los interceptó y no los dejó continuar con su recorrido. Por lo tanto, Blas murió allí, en ese momento, por el accionar policial, primero por el disparo y luego por no permitirles a sus amigos llevarlo a un nosocomio para que lo asistieran. Este hecho fue juzgado desde septiembre del 2022 hasta marzo de 2023, donde se dictó una sentencia que condenó a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez y a Javier Catriel Alarcón, considerados culpables de homicidio calificado por ser integrantes de la policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio hacia los otros chicos que iban en el auto, ¿no? El homicidio es por la muerte de Blas, y la tentativa de homicidio es por los otros 3 chicos, que uno de ellos, particularmente, su buzo, la capucha de su buzo, fue atravesada también por una bala. Y de milagro no impactaron otros proyectiles en los otros chicos que iban en el auto. Realmente un caso que conmocionó a Córdoba en su momento, y hasta ahora, ¿no? Su madre fue una gran luchadora, Soledad Laciar, ha emprendido en el momento en que ocurrió esto, una lucha incansable por justicia para su hijo y para que estas personas sean condenadas, estos policías sean condenados. Y fue toda una trayectoria, ¿no? Porque en ese momento Soledad estaba embarazada de su hija menor, que ahora tiene 2 años aproximadamente. Hoy teníamos pensado hablar con ella, pero estamos teniendo algún problema de comunicación y no lo hemos podido hacer. Y en total, otros 9 policías también han sido condenados por encubrimiento y abandono de persona. Esto es por no haber permitido que los amigos de Blas lo llevaran a un nosocomio. Y el encubrimiento fue por haber callado todas las maniobras que se hicieron para ocultar
este delito de violencia institucional, este asesinato que cometieron estos policías. Porque hicieron toda una modificación de la escena del hecho para simular que hubo un enfrentamiento, y como suele suceder en este tipo de procedimientos y de hechos en el que está a veces en el que están involucrados algunos policías, porque no vamos a generalizar, hay policías que hacen su trabajo y lo hacen bien. En este caso hubo un grupo que no, y que realmente modificó la escena como para simular un enfrentamiento, plantaron un arma en la escena y, bueno, para, digamos, dar otra versión de lo que había ocurrido. En base a todo este hecho y todo este derrotero, que en un momento hemos hablado con Soledad Laciar y nos ha contado que no es el único caso de violencia institucional. Ha habido muchos casos de violencia institucional en Córdoba, y no solo en la ciudad de Córdoba, sino en otros lugares, en pueblos o en lugares menos transitados, que al no tener tanta difusión en la prensa, realmente muchas veces quedan olvidados, y la impunidad se apodera en estos casos, y bueno, las personas responsables obviamente no pagan por el delito que han cometido. En base a toda esta a todo este derrotero que fue llevando a Soledad a luchar por justicia por su hijo, es que ahora se va a presentar un proyecto de ley impulsado obviamente por Soledad y denominado Ley Blas, que tiene que ver con la modificación del Código Penal, de un artículo del Código Penal, para, con la finalidad de agravar los delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas de fuego, pero agrega la figura de los miembros de la Fuerza de Seguridad, policías o personal penitenciario, y también incorpora un nuevo tipo penal, la utilización por parte de estas armas de fuego u otros elementos susceptibles de ser considerados armas, o que simulen tener poder ofensivo o defensivo, con el fin de desviar o entorpecer una investigación, asegurar impunidad, alterar pruebas, modificar la escena de un crimen o el lugar del hecho, o perjudicar la situación procesal de una persona, e incorporar este nuevo tipo penal como habilitante también para aplicar la ley del arrepentido. ¿Qué pasa? En este caso hubo un agente que se quebró y contó todo lo que había ocurrido y cómo fue modificada la escena del crimen, cómo se modificaron las actas de procedimiento y demás para tratar de encubrir el delito que se había cometido. Por lo tanto, en este caso también, lo que establece la ley, el proyecto de ley que va a ser tratado en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, y va a ser presentado por la diputada Gabriela Brouwer de Koning, de la provincia de Córdoba, y de Juntos por el Cambio, para que se modifique este artículo, el 189 bis del Código Penal, para agravar las penas en estos casos, en el caso de que la policía actúe de esta manera. Portación ilegal de armas. ¿Qué tiene que ver la portación ilegal de armas? Ustedes me dirán, la policía obviamente lleva armas. Sí, lleva armas que son de uso legal, que son las que le provee la fuerza para cumplir con su deber de cuidar a la sociedad. Bien, sucede en muchos casos, como ha ocurrido también en algunos casos de violencia institucional de la ciudad de Rosario, que la policía lleva armas ilegales para plantarlas en las escenas de un hecho, justamente para hacer lo que hicieron en el caso de Blas. Acá también se hizo en el caso de Campos Medina, donde se plantaron armas en la escena del hecho para simular un enfrentamiento. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta porque contempla en el tipo penal de este artículo, quiere incorporar la figura de los funcionarios policiales, efectivos policiales de distintas fuerzas de seguridad, y además también
de los que trabajan en seguridad privada. Por lo tanto, me parece sumamente interesante. La pena de la modificación que se hace de este artículo tiene que ver con elevar la pena que se establece en el punto 2 del artículo 189 bis del Código Penal, que dice: actualmente la simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 1.000 pesos a 10.000. Si las armas fueren de guerra, la pena será de 2 años a 6. La modificación contempla que la pena será, quiere establecer y modificar que la pena se eleve a 8 años como mínimo y 12 como máximo de prisión, en estos casos, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. Es decir, que estas personas que fueron policías, que cometieron delito y fueron condenadas, después no terminen siendo la seguridad privada del comercio de la vuelta de casa, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, este es la modificación que se quiere introducir, y también el tema de la modificación de la escena del crimen, que es una cuestión que se da habitualmente. Entonces, la modificación que se pide es que será reprimido con pena de 10 a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, el que, siendo integrante de las fuerzas de seguridad policiales o penitenciarias y con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un crimen o el lugar del hecho introduciendo armas impropias o propias. Es decir, que se contemplan otras cuestiones que actualmente no están establecidas por el Código Penal. También se introduce la figura del arrepentido en el caso de que un integrante de la Fuerza de Seguridad que haya actuado en este tipo de hechos se arrepienta, como ocurrió en el caso de Blas, que una de las policías se quebró y contó todo lo que cómo se había armado la escena del hecho, y que, bueno, sea incorporado a la figura del arrepentido y se baje la cantidad de pena que va a recibir. Así que bueno, estos han sido los temas de hoy en Se Presume Culpable. Esperamos que, bueno, les haya llevado un poco de información. Por lo menos la idea hoy era llevar un poco de información, transmitir un poco algunas cuestiones que están dando vuelta por allí, para pensar juntos cómo analizar, ¿no? Analizar, no nos queda más que analizar, porque la función de modificar está en otras esferas que en algunos casos parece que no se dan por aludidos o están en otras cuestiones diferentes a lo que tiene que ver con solucionar los problemas de la gente. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Esperemos que les haya sido de utilidad la información que hemos transmitido hoy. Y bueno, mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. Esto fue Se Presume Culpable y muchas gracias por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Radio Vox.